Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Les habrá extrañado que, siendo miércoles, no les hayamos ofrecido en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero es que es 1 de julio y ya no hay sesión en el Congreso. Sí sigue habiendo noticias políticas, ya les gustaría a muchos miembros del Gobierno que no, pero tenemos que seguir este miércoles hablando del caso Dina. Enseguida vamos a saludar a María Montero, periodista de Tribunales de Confilegal, para que nos avance los chats que desvela hoy en Confilegal y que afectan a la formación morada, a Podemos. Y a partir de la 1 hablaremos con Claudina, la vecina de Galapagar, que nos ha acompañado ya en 2 ocasiones, la última este martes, cuando nos contaba cómo había sido retenida este pasado lunes cerca de la mansión de Galapagar por la Guardia Civil por haberse acercado con unas amigas portando la bandera de España y una de ellas había gritado «Viva España». Se encuentran declarando. El juicio rápido, como nos contaba Claudina, era este miércoles a las 9:30, pero acaban de finalizar, creo, su declaración. Todavía no sabemos cómo se encuentra este asunto. Se lo contaremos a partir de la 1 y tenemos que hablar también de José Luis Rodríguez Zapatero. Manuel Zalba nos contará desde Miami en qué trabaja el expresidente del Gobierno socialista, que, tal y como desvelamos en la redacción abierta de las mañanas hace muy poquitas semanas, dijo que trabaja desde el Foro de Puebla para poner a Estados Unidos en una situación imposible. Ha hablado de Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero. Antes, volvemos al caso Dina. Por cierto, luego les contaremos los chats que desvela también hoy el periodista de Voz Populi, Luca Constantini, que no dejan en muy buen lugar a Irene Montero. Pero, como digo, el escándalo está sobre todo en estos últimos días en esa relación íntima que tenían la abogada de Podemos, Marta Flor, la abogada en el caso Tandem, que representaba a Pablo Iglesias y a Dina Busselham, con el ex jefe jurídico de la formación, José Manuel Calvente. Creo que ya podemos saludar a María al otro lado del teléfono. María, buenos días. Muy buenos días, compañera. Un placer, como siempre, estar en vuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí entrando en Bilbao, una ciudad también maravillosa, pendiente de lo que me puedan contar aquí estos días de cómo está la campaña electoral, cómo lo están viviendo los vascos. Y bueno, pues como dices, muy pendiente del caso Dina. Hoy destapamos un nuevo chat de este serial que estamos contando, de esa relación íntima entre el fiscal Estampa y la abogada de Podemos, Marta Flor. En este caso contamos un chat de conversación entre el jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, y con ella, donde están hablando incluso de planes de boda y que bueno, que había mensajitos y que tenía que bajar un poco el perfil y enfriar relaciones, literalmente están diciendo, con lo cual nos acercamos más a apuntar y a poder efectivamente contar a los telespectadores que esta relación tenía mucha fuerza, tenía peso. Además, esto consta ya desde el año 2018 y fíjate, se ha llovido que en el 2019 siguen hablando, siguen manteniendo relación y bueno, es un auténtico escándalo y para Podemos que estemos hablando incluso ya de una abogada del caso Tandem que está hablando de planes de boda con el fiscal anticorrupción. Desde luego. Están viendo tu noticia, María, los espectadores en sus pantallas. El titular es: en un chat entre Marta Flor y el ex jefe jurídico de Podemos se habla de planes de boda con el fiscal. Están viendo ese pantallazo del chat los espectadores. Por si alguno no lo lee bien en televisión, yo voy a leer un trocito de lo que tú publicas. Diría Calvente: me he perdido algo sobre Iron Man, no entiendo eso del perfil bajo y lo de enfriar relaciones. Recordamos que Iron Man, como acaba de decir María, es como ellos llamaban al fiscal Ignacio Estampa, fiscal anticorrupción. Marta Flor responde: no te has perdido nada, es porque soy una bocazas por lo de Valencia seguramente. Calvente le dice: pero no entiendo, y ella responde: o eso, o que Alejandro le ha dicho que estamos de mensajitos. Calvente le pregunta por lo que comentaste en Valencia de la boda y esas cosas, y Marta Flor contesta: sí, eso debe ser. Calvente responde: tranquila, Marta, no pasa nada, tú estás por encima de estas cosas. Vemos como el que era jefe jurídico de Podemos, despedido después y denunciado por acoso, públicamente según la formación, porque luego nunca fue denunciado en firme. Vemos cómo Calvente trata de pasar por encima de estos asuntos personales de la abogada Flor con el fiscal Estampa, ¿no? Pero ella realmente insistía en esta relación. Sí, de hecho, esto es lo que, este tipo de mensajes, de conversaciones que tienen entre el jefe jurídico y la letrada, donde él además
le llama la atención, le va diciendo que eso no puede ser, que esta relación personal no la puede mezclar en el ámbito profesional con el caso Tandem, y eso provoca que posteriormente le retiren la confianza desde ese momento, pero es que además la retiran del caso. Esto le provoca a Calvente su propio despido y que la vuelvan a reincorporar a ella en el caso Tandem, con lo cual se ve claramente una intencionalidad de la cúpula de Podemos de mantener a toda costa a esta abogada en el caso Tandem, incluso desatendiendo las advertencias que le está haciendo el propio equipo jurídico de Podemos sobre ella, y que estaba sobre la mesa, que era un post populi en el partido, en el equipo jurídico, que ella hablaba abiertamente de la relación con Ignacio Stampa, como dices, Iron Man. ¿A quién se refiere cuando menciona a Alejandro, María? ¿Esto se sabe? Sí, se sabe. Alejandro es otro miembro del equipo jurídico de la formación morada, que se lo ponen de apoyo a Marta Flor cuando están sospechando que ella está de alguna manera no cumpliendo con ese deber confidencial, con ese secreto profesional, porque ahora vamos a avanzar una exclusiva contigo en directo que podrán leer posteriormente también los televidentes en Confilegal, y es que ellos empiezan a sospechar que se están filtrando información entre el fiscal y la abogada. Entonces Alejandro lo ponen como refuerzo con ella en el equipo jurídico. Él también acude a reuniones con los fiscales de Tandem, y ella se refiere a Alejandro y a esos mensajitos. Ella habla ya de mensajitos porque ayer en una reunión en Valencia con todos los abogados de Podemos de España se reúnen, y ella en esta reunión, en esta cena, habla abiertamente de Iron Man y de esta relación. Entonces de ahí empiezan también a haber más broncas entre el equipo letrado, de la falta de discreción que tiene ella en su relación íntima, como dicen, con el fiscal Stampa, y por otra parte, pues esa mezcla que hay al final entre lo profesional y lo personal, que le avisan en el partido que eso no lo puede hacer, y que al final trae la ruptura además de relaciones entre el abogado Calvente y ella, porque él no está dispuesto a pasar por todo este tipo de situación que puede comprometer, como está pasando, la estrategia jurídica del partido en Tandem, que es este escándalo que realmente al final es lo que ha ocurrido, o sea, una mala praxis y una injerencia al final pues que ha puesto en la palestra el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. O sea, María, ella se reúne, también lo hace Calvente, con todos los abogados de Podemos en toda España, y lo que cuenta en los chats que hemos visto en los últimos días, que tú has ido desvelando, de que bueno, se mensajea con el fiscal Stampa, que a él solamente le ha faltado preguntarle si está casada porque han hablado de sus hijos, de las edades de sus hijos, este tipo de cosas. Ella lo cuenta también en una reunión de viva voz, ¿no? Y ahí es cuando ya el jefe jurídico entonces se encuentra muy molesto con la situación e intenta de alguna manera pararla poniéndole un abogado de refuerzo para que esté presente en esas reuniones en las que presuntamente se filtra información, ¿no? Sí, efectivamente, así sucede cuando ya de viva voz, en esta reunión de todos los abogados de Podemos de España, que se dan cita en Valencia, habla sin tapujos de esa relación íntima con el fiscal, pues los letrados que están al tanto de que el mote es Iron Man y que saben un poco lo que está pasando, pues ahí ya tienen un enfado con ella mayúsculo. Es cuando la llaman a capítulo de cómo se le ocurre hablar abiertamente delante de todos los equipos, ¿no?, de todos los jurídicos de España reunidos, y entonces es cuando ya saltan las alarmas y es cuando efectivamente ponen a este abogado de refuerzo. Pero vamos a un tema mucho más grave si cabe, porque esto que estamos publicando hoy, este chat es de una gravedad enorme, pero podemos ir a un tema casi más grave si cabe, que es una exclusiva que vamos a lanzar ahora contigo en directo y que posteriormente los televidentes van a poder leer en el Confilegal, y es que una de las reprimendas fuertes que tiene Marta Flor con el equipo jurídico es porque ella les dice que le ha ofrecido la denuncia del caso Dina, que estaba en la comisaría de policía, luego pasa a Juzgado de Alcorcón. Ella les dice que le ha ofrecido esta denuncia a Ignacio Stampa antes de que exista la pieza de Dina. Esto es de una gravedad enorme. Cuando ella le dice al equipo jurídico que él no le ha pedido, al parecer, esta denuncia, sino que ella se la ha ofrecido voluntariamente, ahí es donde ya José Manuel Calvente y el equipo jurídico le dicen que hasta aquí han llegado, que esto no puede ser, que no puede haber esas presuntas filtraciones de información entre ella y el propio fiscal Stampa. Pero es que además vamos a contar algo hoy que tampoco se ha contado en ningún sitio, que es de una gravedad enorme, y es que este intercambio de información no es a raíz de la pieza Dina, sino que es desde el principio de la causa de Tandem, cuando había 5 o 6 piezas jurídicas abiertas de Tandem, las primeras piezas. Estas conversaciones, estas reuniones entre el fiscal Stampa y Marta Flor ya existían, según nos apuntan desde el ex equipo jurídico de Podemos. Por tanto, ya no está comprometida solamente la pieza de Dina, que es lo que desvelamos hoy en el Confidencial, lo que van a poder leer más tarde, sino que además el resto de las piezas ya podían estar comprometidas. Es decir, ella les comentaba al equipo jurídico, cuando ellos tenían que
entregar algún escrito en los juzgados, les decía, no, hay que esperar un poco, que me voy a reunir con los fiscales, me voy a reunir con el fiscal y en función de las directrices que nos den, planteamos los escritos o los presentamos. Claro, esto molestaba mucho al equipo jurídico. Madre mía, el fiscal le orientaba la línea de defensa a la abogada. Sí. Entonces eso, aparte es que tenemos dos, y con perdón de la palabra, dos cabreos importantes en el equipo jurídico de Podemos. Uno es por la línea de la relación personal que ella mantiene con el fiscal, que estamos acreditando en nuestros pantallazos, y luego es la injerencia profesional, porque claro, el equipo jurídico le dice, nosotros somos abogados, no dependemos de ningún asesoramiento de ningún fiscal, tenemos unos plazos para presentar unos escritos, comparecer en los juzgados y ya está. Y ella en algunos momentos le retrasaba estos escritos en función de las reuniones que iba a tener con Ignacio Stampa, con los fiscales, para hablar del caso y en función de lo que hablaban en su despacho, poder continuar con la causa. Y claro, esto también empieza a crear una tensión muy grande en el equipo jurídico de Podemos, porque los abogados están cumpliendo con su labor de abogados sin tener ningún tipo de reuniones, ni de injerencias, ni de mensajes con el fiscal Stampa, mientras ella tiene la línea profesional totalmente opuesta. Se reúne con él, intercambian información, ella le ofrece incluso información confidencial privilegiada de la propia denuncia del robo del teléfono de Dina Wolstenhans y es que la pieza ni siquiera existía, o sea, estaba ofreciendo una información cuando ni siquiera el juez había incoado lo que ya sería la pieza de Dina, pero que es una de las tantas piezas, porque Tandem tiene 25 piezas y las conversaciones, según nos avanza este equipo jurídico de Podemos, entre el fiscal y la abogada Marta Flor ya venía de antes. María, ¿y qué crees que pretendía la abogada Marta Flor filtrando esa denuncia al fiscal? Quizá esto que comentábamos de que él le orientase en cómo actuar, porque si no, no se entiende bien, ¿no? Sí, que la orientase, incluso, bueno, la pieza de Dina dentro del propio equipo jurídico de Podemos, en ese momento no se la creían, o sea, el propio ex jefe jurídico José Manuel Calvente ya les decía que no había pieza, que a él no veía claro que fuera a haber una pieza. Entonces, claro, si ellos pensaban que no había caso, finalmente ella le ofrece la denuncia. Yo les he preguntado si ella finalmente les da el documento. Eso no lo saben seguro porque, claro, los documentos que ella ha podido entregar al fiscal y el fiscal, la información que le haya podido pasar a Marta Flor, es algo que saben ellos. Evidentemente, entre ellos habrá mensajes, habrá correos electrónicos y por eso nosotros hemos pedido nuestro recurso ante la Fiscalía General del Estado, las periciales de los correos de ellos, las comunicaciones, todas las que hayan tenido, para detectar dos puntos: la relación íntima, cómo influye en este caso, porque el fiscal debería haberse abstenido, igual que ella, por un tema ético profesional, que también está en el Código Deontológico de la Abogacía, y por otro lado, la presunta revelación de secretos entre la información que ha podido haber entre ellos cruzada, pero no solamente en la pieza de Dina, sino en el resto de las piezas de Tandem. Por tanto, esto que contamos, que revelamos, es un auténtico escándalo, no solamente ya para la pieza de Dina, sino para toda la causa de Tandem. Desde luego, ¿esto cómo puede afectar a lo que ocurra a partir de ahora con Dina y con Pablo Iglesias? Pues esa es una buena pregunta, porque además tenemos que volver a retomar si ella, con qué objeto, como estás preguntando, le ofrece la denuncia del robo del teléfono de Dina previamente a esta pieza al propio fiscal Stampa. Realmente, qué había pasado también entre Pablo Iglesias y Dina para que él no le devolviera la tarjeta, tardara casi un año. Incluso hay algunos miembros, ¿no?, de Podemos que apuntan que lo más fácil a lo mejor hubiera sido que Pablo Iglesias o la propia Dina Wolstenhans hubieran destruido esa tarjeta, que al final no iba a ninguna parte, y entonces el juez nunca hubiera tenido una prueba, que es la prueba que están analizando ahora, la tarjeta, para detectar realmente qué había pasado. O sea que también desde el propio partido Podemos, al cual hemos consultado algunos miembros, nos dicen que vaya torpeza jurídica ha tenido aquí Marta Flor por exponer la tarjeta del caso Dina, que le han aportado gratuitamente una prueba al juez que sí puede analizar con la Policía Nacional qué es lo que está pasando con el equipo científico, y que si la hubieran tirado a la basura directamente, pues hoy no habría caso Dina. O sea, claro, esto es una cosa en la que nadie ha caído, lo que acabas de desvelar. O sea, sería tan mala abogada, lo que ya advirtió Calvente, que en vez de pues intentar que no hubiera pieza, directamente diciéndole a su cliente, decimos que has tirado la tarjeta y no se puede analizar, va con su cliente, presentan la tarjeta y ella le dice lo que tiene que declarar, y luego Dina declara mal y lo que acaba haciendo es implicar a Pablo Iglesias.
Claro, es que tampoco se entiende jurídicamente este error que ha cometido en este caso la abogada Marta Flor, porque lo más sencillo es no aportar una prueba, y al no existir una prueba podrían haber estado dilucidando meses o semanas o se habría archivado directamente, pero ellos son los que aportan una prueba además defectuosa, que es esta tarjeta, donde nunca aclaran realmente qué ha pasado, cómo aparece tan deteriorada, funcionaba, luego no funcionaba, en fin, que entre ellos ya las contradicciones son enormes, y en este sentido pues hay un error procesal de la argucia de abogado, como lo queramos llamar, de Marta Flor, porque es que ellas directamente han entregado la tarjeta, ¿no? Entonces esto también, bueno, yo creo que se les ha ido un poco de las manos. Nos llegan también comentarios desde Podemos que el partido ahora mismo en la cúpula está súper nerviosos, preocupados, que hay una división enorme dentro del partido. Por un lado además tendremos los que estén a lo mejor un poco más cerca a Irene Montero, por otro los que estén más cerca a Pablo Iglesias, por otro lado los críticos, como sabes siempre hay gente crítica y también honesta en todos los partidos, de gente honesta que está muy molesta con todo esto que se está destapando, y a la espera pues de ver efectivamente qué medidas puede tomar el juez García Castellón, en la medida que vamos también los periodistas destapando lo que está ocurriendo. Claro. María, ¿algo de lo que tú desvelas hoy en tus informaciones está también recogido en ese burofax que envía Calvente a Alberto Rodríguez al ser despedido y del que tú ya adelantaste varios fragmentos? Sí, ese es el hilo conductor. El burofax explica muy bien lo que estamos hoy de alguna manera ampliando, completando de lo que va pasando entre ellos a lo largo de un año y pico. Además, Calvente en el burofax lo explica con fechas todo lo que ha ido pasando y los motivos precisamente de la falta de discreción que tiene Marta Flor en los asuntos del partido, y que no están dispuestos a que al fiscal Estampa le esté pasando información confidencial, o sea, se niegan en redondo. Y luego voy a dar también un dato clave, que esto también es una exclusiva que te estamos contando en este momento, y es que cuando empieza en la pieza Dina, el partido le encarga ese caso, ese asunto jurídico, a José Manuel Calvente, no se lo encargan a Marta Flor. Eso es un dato también clave. ¿Por qué? Porque el partido se fía de un abogado como José Manuel Calvente, que es escrupuloso con la ley y que tiene 28 años de ejercicio de la profesión, pero no se lo encargan a Marta Flor. Lo que sucede es que ella acude a la primera comparecencia donde hay que personarse y decir qué abogado va a llevar el caso, y cuando ya comparece, en lugar de dar el nombre de José Manuel Calvente, da el nombre de ella, dice que es ella la que va a llevar el caso Dina, y entonces contra el criterio del partido, la decisión del partido, del equipo jurídico, José Manuel Calvente se queda fuera desde el primer momento del caso Dina, lo lleva a ella, pero ella no fue la designada por el partido. Esto es una clave muy importante, ¿sí? Porque a partir de ahí, como ella es una abogada que no tiene esta experiencia ni esa solvencia de Calvente, empieza a cometer errores jurídicos como estamos viendo en este momento, y entonces es Calvente incluso en algún momento el que le tiene que echar un cable, revisar los escritos, pero no era la elegida para el caso Dina. Ella se autoproclama la abogada de Dina cuando no fue la designada por el partido. Madre mía, ¿y esta decisión quién la tomaba, la de elegir al abogado? ¿Se sabe esta información? Sí, el equipo jurídico era el que entre ellos se repartían los casos. Sí, cada uno llevaba casos diferentes, se los iban repartiendo en función de la llegada de los casos. Claro, pero no lo decidían los dirigentes, ¿no? Es a lo que me refiero. Eran los propios abogados quienes repartían el trabajo. En principio sí, porque el equipo jurídico, al menos cuando estaba Calvente, era independiente en este sentido de las decisiones políticas, se dedican a los casos jurídicos. Si ha habido, a lo mejor, desde la propia cúpula de Podemos, una decisión también consensuada de que fuera Calvente el que llevara la pieza Dina, eso sí que lo desconozco, pero la decisión sí que fue tomada dentro del propio equipo. Y Marta Flor vulneró esa decisión y se autoproclamó defensora de Dina Bolsenham y de Pablo Iglesias en el caso Dina, cuando no se lo habían encargado. Y bueno, si todo esto aparece en el famoso burofax, suponemos que lo tenía que conocer todo al detalle Pablo Iglesias, desde luego si lo conocía el secretario de organización, ¿no? Lo conocía el secretario de organización, y te voy a dar otro dato que tampoco se ha contado todavía, y es que desde el verano del año 2019, cuando cesaba Marta Flor por estas injerencias, esta mala praxis jurídica que dice Calvente en su burofax, Alberto Rodríguez estaba de baja por paternidad. Entonces este cese y todo lo que viene después, los siguientes 3 o 4 meses, se pierde lo que está pasando ahí. Además viene el verano de por medio del 2019. Pero cuando se incorpora en septiembre el secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez, en contra del criterio de Calvente, en contra del aviso del equipo jurídico, lo que hace es despedir a la otra abogada, a Zahara, que además ha recurrido también
en los juzgados ya ha ganado el despido improcedente a Podemos y la han tenido que readmitir. Eso es otro dato muy importante. Despiden a Zahara, que tampoco tragaba con las praxis jurídicas de Marta Flor, y ahora se encuentran trabajando juntas de nuevo, ¿no?, como abogadas de Podemos. Pero por otra parte es cuando Alberto Rodríguez en un burofax le requiere a José Manuel Calvente, ya en octubre del año 2019, que le explique informaciones de casos jurídicos. Se le dice que no le va a dar ninguna información confidencial sin permiso de terceras personas, y es cuando ya Calvente le contesta el famoso burofax, al burofax de Alberto Rodríguez, le pone en conocimiento de todo lo que está pasando, y finalmente despiden a Calvente y vuelven a recuperar a Marta Flor para el caso Tandem, cuando había sido cesada por esto que estamos contando hoy. Lleva un proceso de unos meses hasta que la cesan, y por fin otra vez el partido la vuelve a recuperar como letrada de Tandem. O sea que la clave ahora para que el juez pueda saber qué es lo que ha pasado aquí, qué es cierto de lo que se ha declarado por parte de los miembros de Podemos y qué no, como digo, la clave va a ser el abogado Calvente, ¿no? Es una gran clave. Creo que es una persona, un abogado que ha abierto un debate social muy importante, porque yo se lo he comentado alguna vez, sin él no habría caso tampoco. Si él no fuera valiente, no pudiéramos haber accedido a su burofax, a datos claves, ¿no?, que está compartiendo con nosotros, no habría caso. Calvente también estaba en su derecho, bueno, la despidieron, bueno, pues me voy, sigo mi vida profesional en otro sitio y me olvido del tema, y sin embargo, pues ha sido honesto, estuvo ahí desde el principio, avisó al partido, cumplió diligentemente con su función de abogado hasta el final con Podemos, lo sigue haciendo después, aunque la hayan despedido, porque realmente tiene una obligación también de ser honesto, aunque la hayan despedido, que es lo que está haciendo, y ha abierto un debate social impresionante, porque además luego las consecuencias políticas para Podemos cada vez son más graves. A medida que vamos avanzando en la información, yo creo que Pablo Iglesias lo tiene más difícil con lo que estamos contando. Ya. Pues María, muchísimas gracias. En cuanto estén publicadas esas exclusivas que nos adelantabas, las mostraremos a los espectadores, pero ya pueden leer lo que están viendo, el chat entre Marta Flor y el ex jefe jurídico de Podemos en Confilegal, como decía, para conocer todos los detalles de esta información que tú desvelabas hoy. Pues un placer como siempre, feliz programa y un abrazo muy grande desde el País Vasco. Aquí te esperamos cuando vuelvas, María. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa brevísima, pero antes les tengo que recordar, que se me había olvidado cogerlo, que si quieren... no, me dicen que no, que vamos muy mal de tiempo, que vaya a la publicidad primero y a la vuelta les recuerdo cómo conseguir el lote España en el Corazón, que solamente pueden obtener a través de nosotros, del Club de Amigos y del Toro Televisión. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Les decía que les enseñaría el lote España en el Corazón y les recordaría cómo lo pueden conseguir. Ya saben que para conseguir el llavero, la cartera, el libro de José María Peman, La historia de España, contada con sencillez, y la corbata modelo Julio Ariza, que nos acompañará en un ratito y verán cómo la luce él personalmente, nos tienen que llamar al 91-6162464. Saben que ahora también les enviamos la bandera preparada para que la puedan colgar de sus balcones o utilizarla en sus paseos caceroleros, no por galapagar. Luego les recordaremos por qué, porque Claudina y Asunción siguen en el juicio rápido. Saben que era este miércoles por la mañana y la verdad que para ser rápido se está alargando un poco la cosa. Esperamos poder contar con estas dos vecinas de Galapagar antes de terminar el programa. Ya saben que solamente pueden conseguir el lote España en el Corazón a través de nosotros. Luego les vuelvo a recordar las maneras de contactar, porque son las mismas que para hacerse socios del Club de Amigos. Hablábamos con María Montero hace un instante, periodista de Tribunales de Confilegal, y vamos a hablar también con Luca Constantini de Voz Populi, que les decía al inicio del programa que desvela hoy unos chats en Voz Populi realmente interesantes, no relativos al caso Dina, sino a la purga de críticos que se hizo a finales de 2018. Críticos me refiero a los errejonistas. Saben que a día de hoy esos críticos forman parte de un partido diferente, más País. En esa purga cayeron políticos que hasta entonces eran pesos pesados dentro de la formación, como Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y se inició
el distanciamiento con la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena. Los chats son curiosos, enseguida los verán en sus pantallas en un ratito, porque Irene Montero, que es la principal protagonista que escribe en esos chats, hace referencias a Pablo Escolar. Muy sorprendente. Luca, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal, María? Muy bien. Trabajando en cosas muy importantes, me imagino, como siempre. Sí, la verdad que son días muy complicados porque sí, hay mucho run run, vamos. Luca, tú lo que cuentas en estos chats es que a finales de en estas informaciones es que en unos chats a finales de 2018 los dirigentes de Podemos activan una purga contra los dirigentes errejonistas, la mayoría de ellos instalados en el Ayuntamiento de Madrid. En uno de estos chats que tú desvelas se puede leer un mensaje de Irene Montero en el que advierte pues, a sus más cercanos: venga, como no podía ser de otra manera, os estrenáis combatiendo a los socialtraidores. Manda una foto de Pablo Escobar y dice al gestor del chat: pon esta foto de perfil. Sí, bueno, a ver, ese es un chat, son pantallazos de chat interno de la cúpula del partido, quiero decir, es una primicia desde el punto de vista informativo, porque realmente es como, ¿sabes?, abrir pues la puerta y ver por dentro pues cómo hablan, lo que dicen los dirigentes de un partido político que no hay que olvidar que ahora mismo está en el gobierno y que Irene Montero es la ministra de Igualdad. Eso es un dato muy importante. ¿Qué pasa? Prácticamente ese era el comienzo de una... Que sí, aquí hay un dato político importante, que es que la purga comenzó antes de lo que se cree. Eso es la gran novedad, digamos, que se desvela desde el punto de vista político interno, y que, claro, se ve cómo se gestiona todo ese ataque, que es a los errejonistas, pero luego, como recordaráis, ¿no?, habrá todo el tema de Ramón Espinar, que llega a enero, febrero del año 2019. Es un momento en el que Podemos viene de la consulta sobre el chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero, y el partido está revuelto. Y ellos fundamentalmente lo que hacen es, digamos, laminar todo tipo de disidencia, que claro, son los errejonistas, pero también había personas, como el propio Espinar, ¿no?, personas, digamos, vinculadas a Pablo Iglesias. ¿Y cómo lo hacen? Porque no es solo qué hacen, también el cómo, ¿no? Es llamativo que, por ejemplo, haya eso, ¿no?, imágenes de Pablo Escobar, ¿no?, que sabemos que es el narcotraficante, ¿no?, el jefe del cartel de Medellín, que es una persona que es rey de la cocaína y con 600 y pico muertos en su historial delictivo. Quiero decir, eso sí que es un tono yo creo, muy poco apropiado para un dirigente político en general, y para un ministro, francamente, menos. Eso es es una valoración personal, pero yo creo que todo el mundo pues puede coincidir en que, en fin, es una manera de expresarse que yo creo que sí que es cuestionable, y que estamos publicando una exclusiva pues realmente pues muy importante. Queda también patente en estos chats, Luca, cómo los dirigentes de Podemos tienen esa tendencia a mezclar siempre lo político con lo personal, lo que también está ocurriendo en el caso Dina, donde dos dirigentes, un dirigente actualmente y vicepresidente del Gobierno, es defendido por una abogada del partido, que también defiende a un ex cargo del partido, como es Dina Busselham, pero que ya no forma parte de Podemos, ahora dirige una web, y también es defendida por la abogada del partido, y todavía lo es. En este chat pues también se mezcla lo personal, hacen esas bromas, Irene Montero con Escobar, que la verdad es llamativo, como tú dices, porque bueno, no es alguien que pueda ser un referente, ¿no?, para una persona demócrata. Y además en otra noticia tú también cuentas cómo Del Olmo, que es el responsable de los programas económicos de Podemos, le dice que quiten esa foto, que un día alguien perderá el móvil y se liará, y ella dice que bueno, que la foto no es el problema, que pongan una de un angelito porque ahora son angelitos. Sí, sí, luego la broma siguen y hablan de poner a la Virgen de Guadalupe, que era la Virgen protectora del narcotraficante Pablo Escobar, pasan imágenes de pistolas. Vamos a ver, imaginémonos que ahora salgan pantallazos de ese tipo, no sé, sobre Cayetana Álvarez de Toledo, donde Cayetana saca pistolas y habla de Pablo Escobar. De que si realmente cuál sería el debate en ese momento sobre un dirigente político, repito, con cargo
público, representante con sueldo público, en ese caso incluso ministros, gente de gabinete del vicepresidente del gobierno. Que sí, realmente es, repito, es como, bueno, es como una pintura, ¿no? De alguna manera que nos deja ver, una fotografía que nos deja ver de alguna manera cómo va, cómo ha sido, cómo es la nueva política y bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Con el tema de Dina, en realidad, claro, el caso de Dina pues es otra historia, pero en realidad forma parte del mismo embrollo fundamentalmente, quiero decir, de estas filtraciones internas, de que, claro, ha habido una instrumentalización, por lo visto, ¿no?, por parte del partido, de manera electoral, ¿no?, como para, en fin, pasar como si fueran víctimas de unas cloacas, etcétera, y aprovechando, digamos, una situación que parece ser que en realidad fue el resultado de filtraciones internas de sectores, en este caso contra Pablo Iglesias. Es que realmente es un culebrón impresionante. Yo creo que lo que ahora mismo llama la atención es el silencio total de la Moncloa, el silencio total también de Podemos, te digo, sobre todo estas cosas que están saliendo, ¿no? Es evidente que están en una situación de dificultad, que no lo pueden explicar y que por lo tanto pues mantienen este silencio que realmente, claro, deja entender también que hay, de alguna manera demuestra la culpabilidad, ¿no? Yeah. En todo este asunto. Yeah. Y bueno, realmente, claro, como estamos en una situación en la que, bueno, ya hay un gobierno y si fuéramos en una situación de campaña electoral, claro, quizás tendría muchísimo más impacto, pero yo creo que sí que va dejando una idea de una clase dirigente, en fin, que yo no sé si deberían ser los mejores, ¿no?, los que nos representan y francamente, a mí personalmente me duele ver un ministro enviando en un chat imágenes de pistolas, esto no me gusta. Ya, sí, la verdad que es de mal gusto en cualquier persona, pero en un miembro del gobierno, pues sorprendente. Estos chats a los que tú has tenido acceso en exclusiva son de finales de 2018, si no me equivoco, ¿verdad? El famoso chat de azotaría Mariló Montero hasta sangrar, que publicó OK Diario, es anterior, pero se publica en julio de 2016. O sea, estos chats se escriben más de 2 años después de que se haya filtrado ese ya famoso chat machista, con lo cual, bueno, pues esto que tú cuentas revela cómo no aprenden los líderes de Podemos, ¿no?, que siguen escribiendo cosas pues muy cuestionables en chats que luego se pueden acabar conociendo, porque como es un partido en el que, como tú mismo cuentas, se realizan esas purgas, se expulsa gente. Nos contaba María Montero hace un instante que también se ha despedido a personas que luego ha habido que readmitir. Bueno, pues dejar escrito todas estas cosas facilita también de alguna manera que se acaben conociendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, debe haber un punto de superficialidad, debe haber un punto también de frivolidad en esos chats, en fin, desvelan un poco las personalidades de cada cual, ¿no? Es cierto que yo creo que todo el mundo, en fin, tendrá algún chat, habrá hecho alguna salida de tono, no digo que no, tampoco vamos ahora aquí a llevar una batalla moralista sobre determinados asuntos, pero es verdad que, en fin, llevar la doble moral sí que se tiene que condenar en un cargo público, que sí, tú no puedes ser, digamos, en fin, de reivindicar el feminismo y luego decir de una periodista la azotaría hasta que sangrase, pues por otro lado no puedes reivindicar el pacifismo, no puedes reivindicar, digamos, la regeneración política y hablar de un narcotraficante que mató a 600 personas y pistolas, dentro además de qué marco, del marco de una batalla, digamos, interna de poder del partido, que también de por sí ya también es bastante feo. En fin, yo creo que sí, que retrata un poco la situación. En fin, entiendo que de todo eso pues cada uno sacará sus conclusiones, pero lo que sí podemos también detectar del ámbito político es que el proyecto político Podemos ha ido perdiendo piezas en estos últimos 3-4 años y realmente ahora está reducido al hueso. Es decir, que ahora mismo son efectivamente 10 dirigentes pues que manejan una organización que fundamentalmente no existe, que es una plataforma televisiva y que al fin y al cabo, gracias a los apoyos que tienen determinados sectores, pues tiene esos diputados que tiene y está gobernando, pero el proyecto político sí que ha sufrido una sangría que yo creo que, claro, que, en fin, que el balance desde este punto de vista pueda gustar o no Podemos, cada uno tiene su idea, pero digamos, su novedad, su incluso aportación en algunas cosas a la política nacional,
pues realmente se ha quedado francamente en un chiringuito pues, de pocas personas. Es curioso también, bueno, no es curioso, es lo evidente, que la purga contra los errejonistas la lidera Irene Montero, que es quien sustituye a Errejón como número 2 de la formación, ¿no? Y además en estos chats tú cuentas cómo les llamas socialtraidores. ¿Por qué socialtraidores? Bueno, tú sabrás que social traidores es la mítica acusación de la Unión Soviética, ¿no? El social traidor es el socialdemócrata, por definición, que es decir, el leninismo, el bolchevique, digamos, acusa a la izquierda moderada de ser un social traidor. Entonces yo creo que ella también en eso, bueno, ironiza sobre ese término, pero efectivamente señala la idea de decir este fuera. Que sí, a mí me parece como un método muy poco democrático. Oye, los partidos políticos reciben fondos públicos, representan a los ciudadanos, no es que están ahí porque son guapos. Es decir, es que claro, a veces luego perdemos de vista y este elemento, y es muy importante porque es un elemento democrático, es decir, es que tienen el deber de representar a las personas que en ese momento están trabajando por la calle, arreglando los coches y la calzada. Eso es su deber. Y un partido político, creo que un partido político sano es un partido político que tiene, hombre, un mínimo de debate, que tiene personas, que resuelve sus problemas no con pantallazos, no con imágenes de pistolas y narcotraficantes. Bueno, y además en ese chat dice que qué pena que no hay una imagen de Escobar dando un cimbronazo, ¿no? Que también desvela de quién ha aprendido Irene Montero políticamente. Quiere darles un latigazo, que es lo que quería dar precisamente Pablo Iglesias a una periodista. Pues la verdad que sí, los términos, las palabras son importantes, sí. La verdad que a veces no nos damos cuenta, los políticos son muy hábiles en el discurso delante de una cámara, y eso es pues la realidad, ¿no? ¿Qué piensan y cómo hablan en realidad cuando se apaga la cámara, cuando termina el show, te quiero decir, cuando empieza la verdad. Esa es la verdad. Yeah. Luca, me gustaría preguntarte antes de despedirte, lo que se ha conocido hoy, lo que tú cuentas, todo lo que vamos sabiendo del caso Dina en los últimos días, ¿preocupa más dentro de Podemos o del Partido Socialista, que al final es su socio y necesita muchísimo a Podemos? Sin el apoyo de Podemos, pues supongo que habrá que ir a elecciones, ¿no? Hombre, a ver, es que yo, por duplicidad de interés entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la situación actual es que ellos siguen, en fin, el tándem sigue. El PSOE está preocupado, yo creo que poco en realidad, de Podemos. Ve que realmente Podemos es un proyecto político en caída libre, se está, repito, desangrando. Por lo tanto, el PSOE solo le falta recoger, digamos, todos los trozos de Podemos rotos que están en el suelo, recomponerlos y digamos, sumarlos a sus votantes. El problema que tiene Sánchez es que, claro, en el momento en el que pierda el apoyo de Podemos, realmente sí que tendría que asumir un adelanto electoral, que sea 2021, 2022. Hay un poco de todo, también te digo. Aquí, como estamos empezando a ver, la economía va a ser realmente la melodía fundamental del futuro del gobierno. Es decir, aquí la música va a ser toda la economía, el paro. Hoy, cada día prácticamente están cerrando fábricas, empresas. Eso es gravísimo, y Podemos, pues de momento está ahí un poco como comparsa. Tiene unos 30 diputados y Sánchez, claro, pues hasta que esos 30 diputados aguantan, él aguantará con ellos. No. Y la sensación que tengo yo es que en realidad esos 30 diputados aguantarán lo que sea para mantenerse donde están. Porque además, como no hay debate, como hemos visto, son 3-4 personas que dicen lo que se hace, pues realmente estar en el gobierno, aunque haga falta, aunque sea necesario, pues medidas impopulares o subidas de impuestos, que si realmente pues Podemos solo le queda mantenerse ahora mismo en el gobierno y a ver qué tal. O sea que los que creíamos que ese silencio de Sánchez podía anticipar una caída política de Pablo Iglesias, nos estamos equivocando, ¿no? No está cerca todavía el fin de su carrera política. A ver, con Sánchez nunca se sabe, porque él es capaz de traicionar a quien sea, pero mi sensación es que realmente en ese momento el tándem Pedro-Pablo, ¿no?, como se dice, pues está aguantando y aguanta con, repito, doble interés por parte de los dos. Y no veo a Sánchez capaz de armar una otra mayoría de gobierno, aunque sea gracias a Ciudadanos o a través de un apoyo externo, así digamos, de unidad nacional del Partido Popular. Realmente, y también te digo que creo francamente que hay una
que hay una tentación en algunos sectores económicos y políticos de dejar un poco que todo ese, llamámoslo marrón, ¿no? Todo ese problema de la situación actual de la crisis, pues al fin y al cabo la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que, digamos, entre comillas, pues para que se quemen, ¿no? Luca, muchísimas gracias. Te dejamos trabajar, que sé que en próximos días leeremos cosas importantes. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Y vamos a saludar a Manuel Zalba, que creo que nos oye ya desde Miami. Manuel, muy buenos días. ¿Cómo estás, María? ¡Ay, has cambiado de escenario! ¿Has visto? Y bueno, y ya estamos aquí celebrando la semana del 4 de julio, que es este fin de semana. O sea, y sabes que se vive con pasión. O sea, que ya yo te veo que también has cambiado. En mi condición de americano. Que veo que también has cambiado la corbata por una muy apropiada también para esta semana. Por eso te decía, ya estamos aquí en 4 de julio y aunque las circunstancias no lo permiten para celebrarlo del todo, pues aquí dentro de lo que podemos lo celebramos también. Ya. Manuel, supongo que has estado escuchando lo que hemos comentado con María Montero y con Luca Constantini. ¿Los asuntos que afectan a los miembros del Gobierno de España se están siguiendo con interés? Sí, no, claro que sí. Y desde luego, además, en esta semana hemos tenido también otras declaraciones de nuestro querido expresidente Zapatero, que bien por el lado de Venezuela o también por otras tertulias en las que participa, que además es extraño que un expresidente de España participe también pues en programas como el de Alfredo Serrano, que es un periodista que tiene un medio al que apenas sus vídeos tienen reproducciones y que cuenta con las intervenciones de un expresidente de España muy a menudo, y es una fundación muy cercana a la que era antiguamente CEPS. O sea que la verdad que sí, y sobre todo también por el lado de la situación que vive Venezuela actualmente y la posición de Zapatero, pues obviamente todos los días. Las declaraciones de las que hablamos, espero que las podamos ver antes de finalizar el programa. Se trata de una entrevista, como tú dices, en YouTube, en un programa que se llama La Pizarra, si no me equivoco. Correcto, que dirige sí. Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla es conocido por muchos espectadores porque es ese economista de la órbita de Podemos al que Maduro ha bautizado como el Jesucristo de la economía, ¿no? No, así es, y después también tiene informes y estudios que ha hecho sobre las famosas cajas de comida que el gobierno da como subsidio a la población venezolana, y que también tiene vinculaciones con las que se está procesando o las que se pretende, con la extradición que lleva de Cabo Verde Alex Saab. Entonces, coincide de todo, y como hablamos aquí siempre vamos hilando todas las vinculaciones que tiene nuestro gobierno y nuestros españoles, porque este señor es andaluz, y tiene mucha influencia no solo en Venezuela, sino también en Argentina. Elecciones en las que también participó Zapatero como observador, y él estuvo haciendo fuerza para la campaña de Fernández, el actual presidente argentino, y que tampoco se había trascendido mucho porque se le ha puesto más la lupa en la situación de Venezuela, pero no tanto en la de Argentina. Y ahí también lo hemos visto con Garzón, al presidente Fernández, y es un grupo que ya no sé si es el de Puebla, pero sin duda es el de los sinvergüenzas. Y tenemos unos cuantos, y desde luego preocupa mucho estas vinculaciones y sobre todo también las de Podemos. Y ahí en esa intervención que ojalá podamos poner, que fue hace 3 días y que apenas tiene 700 reproducciones a día de hoy en YouTube y 3 comentarios, se ve como en mitad de la entrevista llama la más famosa de España actualmente y la que estabais hablando hace un rato, que es Dina, y le hace unas preguntas al presidente Zapatero acerca de la situación del gobierno actual y cómo ve las vinculaciones del Partido Socialista con Podemos. Entonces también podemos allí ver cómo Dina sigue en candela, digamos, en esta situación, pero también cómo va a declarar en contra de el que era su líder y el que debe de serlo todavía. Porque desde luego todas las preguntas que hace son muy amigables para Podemos. Pues sí. Manuel, siento interrumpirte muchísimo porque realmente es que estoy interesadísima en lo que nos estás contando. Cada vez que entras es una primicia que nos deja descolocadísimos con la manera de actuar tanto de Zapatero como de Podemos y la órbita cercana. Por ejemplo, nos mencionabas ahora la Fundación CELAC, pero es que el tiempo manda y además creo que a la vuelta estará ya con nosotros Julio, que también te quería hacer alguna pregunta. Así que vamos a hacer una pausa brevísima y enseguida regresamos. Te pido que no te vayas.
Ya estamos de vuelta. Les decía que recibiría al volver de esta pausa a Julio Ariza por fin. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Aquí estamos otra vez. Bueno, enseguida vamos a conectar otra vez con Manuel. Sí. Impresionante lo que nos contaba. Por un lado, Sí. eso que ya sabíamos, que había dicho Zapatero, que la mayoría de países, aunque no lo van a decir, se arrepienten de haber reconocido a Guaidó. Él menciona incluso a Trump, cuando Trump ha matizado sus declaraciones. Ningún otro país ha dicho que se arrepienta, ni mucho menos, de haber reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero más sorprendente es algo que no se ha contado de esa entrevista, y es que en un momento dado, en una entrevista que solamente han visto 600 personas, pero Zapatero la concede a Serrano Mancilla y no a otra persona, entra Dina por teléfono, la famosa Dina, para preguntarle, en teoría, en realidad para pedirle que haga una loa a la coalición de Partido Socialista y Podemos, pero es que es sorprendente. Todo lo que está pasando alrededor de Zapatero, de esa alianza que hay entre Zapatero, Moratinos y el exministro Bono, todo lo que está ocurriendo en torno a la financiación de Podemos en Venezuela, es tan disparatado, es tan peligroso para nuestro país, va a conmocionar tantas cosas en el futuro, que bueno, ya sabes que el juez Pedraz tiene imputado al que fue embajador de Zapatero en Amoroso. Venezuela, ¿no? Hombre de máxima confianza de Bono también. Y a este hombre le han encontrado, a él, a su mujer y a su hijo, les han encontrado una cuenta no declarada de 30 y tantos millones de euros en Suiza. Fíjate que eso no ha tenido ninguna, no ha producido que el juez tome ninguna medida cautelar. Es decir, que esas personas a las que se les ha encontrado ese dinero, del que no pueden responder por qué está ese dinero allí, están perfectamente libres y pueden hacer y deshacer y modificar pruebas, cambiar cosas. En fin, es una decisión realmente incomprensible, tan incomprensible como la fuga del Pollo Carvajal. Hay que ver hasta qué punto hay personas en este Estado que tienen responsabilidades en distintas instituciones importantísimas que están jugando un papel muy difícilmente explicable. Y bueno, Zapatero es el hombre de Morodo y Morodo el hombre de Zapatero. Yo creo que a Zapatero yo lo único que le preguntaría, si él quisiera venir aquí, es le diría, por favor, ¿usted tiene una consultora? ¿Está en una consultora? ¿Usted sabe algo de los 35 millones de Morodo? ¿Sabe usted algo? ¿Tiene usted alguna relación con Morodo? ¿Conocía usted que Morodo estaba cobrando un dinero? ¿Conoce usted algo de las operaciones triangulares que hace Venezuela con el petróleo, con Irán, con Singapur, con Zambia, con otros países? Yo es lo que le preguntaría. Y todo lo demás, hombre, si él quiere poner una situación imposible a Estados Unidos o decirle a Europa que pongan a Estados Unidos en una situación imposible, pues bueno, él sabrá por qué lo hace y él también sabrá las consecuencias que puede tener eso, que es verdaderamente grave. Pues sí, creo que tenemos ya conexión con Manuel otra vez. Manuel, nos oyes, ¿verdad? ¿Cómo estás, don Julio? Buenos días. Bueno, buenas tardes. eso es una corbata, eso es la competencia, la digna competencia a nuestra corbata, con la bandera de España. Pero hoy es con motivo, porque estamos en la semana del 4 de julio, o sea que dentro de lo poco que lo podemos celebrar con estas circunstancias, sabes que aquí se viven con pasión los colores de la bandera americana y también en mi condición de americano, pues bien orgulloso de llevarla igual que la española. Están pasando muchas cosas en ese país porque es evidentemente el día 3 de noviembre creo que son las elecciones, ¿no? El 3 de noviembre Correcto, es el... También, pues con vuestro permiso la estaremos narrando cómo va la campaña porque de hecho el segundo de los debates electorales va a ser en Miami. Entonces, bueno, en representación del Toro Televisión también estaremos allí siguiendo la campaña republicana. Bueno, ojalá incluso pudiéramos dar ese debate en directo, ojalá pudiéramos emitirlo para nuestros espectadores en directo, doblado o traducido de alguna manera que nuestros espectadores puedan seguirlo también, porque la política norteamericana es una política muy vivaz, muy pegada al terreno, donde se debaten las cosas, donde hay discusión, donde hay disparidad de opiniones y de criterios, frente a lo que pasa aquí en España, donde hay un solo criterio y si tú no estás con el criterio único, eres un facha, directamente, ya está. No, por tanto,
los argumentos, los razonamientos, todo eso en este país no sirve para nada. Gracias a Dios, en Estados Unidos todavía hay un debate público, ¿no? Bueno, sí, medios de comunicación cada vez tenemos menos. Eso pasa casi como en España. Somos unos pocos los que podemos hablar con la verdad con la mano y sobre todo con la libertad, ya no tanto con la opinión de criterios que pueda tener cada uno. Y aquí en Estados Unidos pues, lo vemos todos los días, pero el sentimiento americano pues ha podido siempre y de hecho aquí incluso todo lo que huele a socialismo, pues sin lugar a dudas se echa a temblar y nunca ha triunfado como a muchos otros les gustaría. Pero además de eso, desde aquí, desde Miami, como llevamos este mes narrando, tenemos cantidad de actualidad que une a nuestros políticos con Iberoamérica. Y ahora estábamos hablando sobre esa llamada que hace Dina y que ha tenido más repercusión, digamos, dentro de la poca que ha tenido, porque hablamos de que había tenido muy pocas reproducciones ese vídeo de hace apenas 3 días, pero que en Argentina se estaba emitiendo para allí y sin lugar a dudas se preocupa mucho y sobre todo también los comentarios que hacía Rodríguez Zapatero sobre Venezuela y sobre Guaidó, de cómo vamos a pensar en la hipotética buena fe, que ya es ser muy buenos, que pueda tener Zapatero como mediador de la situación que se está viviendo en Venezuela, pero desde luego él está de un lado y es el único, que es el de la dictadura y la tiranía de Nicolás Maduro, y así lo expresa. Él habla otra vez de la poca legitimidad o nula que tiene Guaidó y su gobierno y cómo Maduro es el único presidente legítimo. O sea, que sin lugar a dudas la labor de mediador que pueda tener pues es muy preocupante, pero eso se une también a la situación que tenemos ahora con la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y cómo también pone a Borrell en una situación difícil como alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, porque entre otras cosas no nos podemos olvidar que tenemos todavía a Leopoldo López en la embajada española. Entonces es unas idas y venidas, y también que el presidente Sánchez fue uno de los primeros, aunque nos parezca a día de hoy extraño, que reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela antes de esta unión con Podemos, y que sin duda ahora pues es muy difícil también escapar de eso. Manuel, aquí en diversos medios en España, probablemente habrá llegado también a tu conocimiento, se ha publicado que en Moncloa hay una inquietud por lo que pueda salir desde la DEA o desde la CIA en torno a la consultora de Zapatero, Moratinos y Bono. ¿Te llega algo de eso? No, sin lugar a dudas. Aquí los medios de información lo sacan habitualmente. Hay uno que es hermano, que es el Diario de las Américas, y que publica con mucha frecuencia los lazos de Zapatero, de Bono y sobre todo de la cúpula en general. Pero hablamos, por ejemplo, de Alfredo Serrano, que no es muy conocido, pero que es el que ha tomado el testigo de la Fundación CEPS y que también está vinculado a los estudios que él hacía sobre las cajas de comida, que se da ese subsidio que en España casi ya nos estamos acercando a pasos agigantados en las políticas de Podemos a la población venezolana. Y este señor hizo los estudios por los que, entre otras cosas, también se está procesando a Saab, que está en Cabo Verde, extraditado y buscado por la DEA, por los movimientos que hacía de dinero y todo el tráfico que estaba moviendo acerca también de esas cajas de comida, que es de ese señor que entrevista a Zapatero y de ese señor también al que le llama Dina. Entonces, pues hay que pensar Manuel, que todo encaja demasiado bien. Dime, sí, perdóname que te interrumpa. Serrano Mancilla, efectivamente, que entrevista a Zapatero habitualmente, que en la última entrevista interviene Dina Busselham, ¿es el que entrevista a Irene Montero, siendo ya ella ministra de Igualdad, y llegan a la conclusión de que el ejemplo a seguir para España en lo económico ahora debe ser Argentina? Sí, y es muy curioso porque este señor entrevista habitualmente a un expresidente, que nos puede gustar o no, pero casi ningún medio puede entrevistar habitualmente a un expresidente, y menos pues un medio de este tipo. Y también a una ministra del gobierno, y sin lugar a dudas es muy complejo, y yo creo que todo encaja demasiado bien, igual que lo que estaba hablando don Julio hace un momento de esa desaparición del Pollo Carvajal, que no es extraño, es que todo habla por sí solo. La verdad que si eso lo unimos al caso de Delcy en el aeropuerto, que no sabemos qué descargó en una reunión con un ministro, la verdad que el escándalo es tan grande y tenemos el problema que es habitual todas las semanas, que ya nos estamos acostumbrando.
pero para los ojos de Estados Unidos y sobre todo los organismos internacionales, yo estoy convencido de que no, y al final nos puede gustar o no, pero Estados Unidos ha sido el país que más ha salvaguardado la democracia en todo el mundo y sobre todo también que más ha investigado casos como los que se están llevando ahora y que desgraciadamente puede involucrar a un expresidente que la verdad que como españoles nos duele mucho que un expresidente esté jugando a esto tan peligroso y sobre todo que se está viendo cada día más por dónde avanza y cómo nos quiere llevar este gobierno. Ya. Lo que parece este señor también es el secretario de prensa del Grupo de Puebla, ¿no? Porque Zapatero, Irene Montero, por cierto que Zapatero en esa entrevista aparece en ese despachito desde el que dice que trabaja para poner a Estados Unidos en una situación imposible, pero es llamativo por lo que tú dices, porque es un canal con muy pocos suscriptores, con muy pocas reproducciones, de hecho no llegan a las 700, no sé si ahora que tú lo estás contando se hará viral también ese vídeo. Y además que es el testigo de la Fundación CEPS, que es la precursora de Podemos. Entonces, desde luego, parece ser que el expresidente Zapatero socialista se está acercando cada día más, o ya no podemos hablar de que se está acercando. Yo creo que le falta afiliarse a Podemos, porque desde luego pues al Partido Socialista no le está haciendo ningún favor. Porque además él a la pregunta de Dina, que la pregunta de Dina no es una pregunta, es que cómo está funcionando de bien la coalición de Podemos, PSOE, que han tenido mala suerte porque les ha tocado gestionar una pandemia global, pero menos mal que están ellos en el poder. Y Zapatero efectivamente entra al trapo y dice que está funcionando muy bien, que esa coalición es muy joven, que él no se lo esperaba, pero que está ya perfectamente engrasada. O sea, Zapatero, si tú escuchas esa entrevista y te dicen que ya no vota a Pedro Sánchez porque vota a Pablo Iglesias, no te extraña. No, por eso te estaba comentando, María, ya solo le falta ir a la sede a presentar su hoja de afiliación, eso está claro. Pero además, ¿quién hace esa pregunta? Es la mujer que por llamadas telefónicas más famosa está haciendo últimamente y pues parece mentira, desde luego, y sobre todo porque todas las preguntas que hace están hechas para que Zapatero hable en favor de esa coalición. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que él va a testificar en contra de su líder, Pablo Iglesias, con todo lo que estamos viendo y sobre todo de una manera tan pública, ¿no? Porque aquí vemos como el entrevistador, como Alfredo Serrano, coge la llamada, pone un audio de voz que le está enviando, debe gustarle mucho el WhatsApp a esta chica, y le pone esa conversación a Zapatero para que conteste esa pregunta. Y además, en estos días, porque fue hace 48 horas. Entonces, con todo lo que está sucediendo y todo lo que está saliendo en medios, la verdad que yo no entiendo cómo no tienen la poca vergüenza de por lo menos quedarse quietos unos días. Hombre, pues porque con la que ha liado Dina en esa declaración tan mal preparada, ¿no?, en la que sin querer involucra a Pablo Iglesias, supongo que ahora desde su web lo que hace es, pues, y desde su entrevista a Zapatero, lo que puede, porque parezca que la coalición desde luego es una maravilla. Así es, bueno, y también tenemos que hablar más adelante de todo lo que está pasando en Cuba, porque se está eclipsando un poco la situación de Cuba con la que estamos viviendo en Venezuela, que está muy de actualidad, pero sin ir más lejos, hace menos de 24 horas detuvieron al corresponsal de ABC en La Habana por narrar la muerte a tiros de un líder político, además de raza negra, que yo todavía no he visto a nadie criticarlo, porque todo lo que viene de Cuba, la verdad que cuesta, no es solo que lo critiquen, sino también que salga en medios de comunicación en España y en el mundo. Aquí en Miami, que es la cuna del exilio no solo cubano, sino de la libertad de Iberoamérica, se ve a diario, pero sí que se echa de menos, y ahí hemos visto cómo el corresponsal de un medio español, sí que es cierto que es de la nacionalidad cubana, fue detenido solo por contar los hechos de una muerte atroz y mucho más violenta y sobre todo también injustificada de un líder político de oposición. Y también iremos recabando sobre esas vinculaciones que tienen otros exministros de Exteriores con La Habana y que están ahora en las Naciones Unidas. Manuel, nos gustaría mucho tener una pieza contigo específica de este asesinato de este opositor cubano y de esta expulsión del corresponsal de ABC, porque aquí, desde luego, yo no tengo ninguna información sobre eso y me parece gravísimo que en medio del Black Lives Matter no tengamos esa información. No, así claro que sí. De hecho, si lo tituló la muerte de este disidente como el Floyd cubano.
y que no se ha visto en los medios de comunicación en España. Aquí sí que ha sido un escándalo en las últimas horas y la verdad que tenemos que hacer un especial, estoy de acuerdo, Julio, sobre lo que está sucediendo a día de hoy en Cuba, porque no ha cambiado nada y desgraciadamente hay muchos intereses también españoles allí. Que nos encantaría tener esa información. Y luego nos ha llegado un vídeo de un subcomité judicial en el Senado norteamericano en el que hace una declaración el doctor Robert Epstein. No sé si te ha llegado ese vídeo. ¿Tienes noticia de esta declaración? Ese no lo he podido. Bueno, yo te lo voy a hacer llegar y a ver si puedes tener más información sobre esta declaración de Robert Epstein, en la que básicamente él lo que explica es que en las elecciones americanas del 2016 Google pudo manipular 2,6 millones de votos, pero que en estas del 2020 entre Google, Facebook y Twitter podrían llegar a manipular en los Estados Unidos 15 millones de votos. Es una declaración de alguien que votó a Hillary Clinton en el año 2016, pero que por pura honradez explica cómo son las cosas y lo hace con una precisión enorme en el propio Comité Judicial del Senado. A ver si podemos hablar. Aquí tenemos la ventaja, don Julio, que no se esconden, que tienen además la desfachatez poco menos de decirlo, que parece mentira y que siendo un escándalo seamos medios como en el que estamos que lo denuncien. Aquí realmente, como hemos podido ver siempre en las elecciones de Estados Unidos, de lo que se pueda decir en Europa o en España sobre la popularidad de un candidato republicano, en este caso Trump, no se representa en lo que es el día a día de la población aquí en Estados Unidos. Y desde luego mucho menos, como decía antes, en un estado como Florida y que ha vivido todas las penurias que les ha hecho pasar el socialismo y cómo, no solo eso, sino que han tenido que abandonar su casa, su familia y todo lo que le rodea y también su patria, que la llevan en el corazón. Y sin lugar a dudas, aquí es un estado profundamente republicano y con valores, sobre todo de amor a la bandera y de amor a las costumbres. Y eso es lo que se ve aquí día a día y sobre todo lo que yo creo y que va a pasar a pesar de todo lo que están intentando y cómo quieren dinamitar con la excusa, porque es una excusa, la muerte de Floyd y cómo han pintado monumentos aquí en Estados Unidos de rojo, de ese mismo color rojo que esas dictaduras comunistas han empañado en Iberoamérica y en otros muchos países, las estatuas y con los símbolos incluso de la hoz y el martillo. Y sin lugar a dudas, pues que eso pueda ser una seña de protestas por la muerte de una persona que todos condenamos y que sin duda Estados Unidos es un país de libertades y que además esos policías están pasando un proceso penal en estos momentos y sobre todo que se ve cuál es la intención, porque esa policía de la ciudad de Michigan es una policía bajo un mando de una alcaldía demócrata, igual que el Estado. Entonces aquí no hay como en España una policía nacional que pueda haber cometido eso, sino que era una policía local en este momento en el que eran bajo el mando de una administración demócrata y aquí van solo contra Donald Trump, o sea que se ve claro cuáles son las intenciones. Sí, claro. Manuel, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Quiero aprovechar para enviar también un abrazo a alguien en Zaragoza que seguro que está disfrutando mucho de estas crónicas. Seguro que sí, además que voy la semana que viene, además con muchas ganas después de ya más de medio año fuera. Qué bueno, qué bueno. Habrá mucha alegría en Zaragoza. Gracias. Un abrazo. Adiós, Gracias, Manuel, Julio, feliz gracias, tarde. María. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, es impresionante todas las cosas que comentamos con Manuel. Sí. La declaración de Zapatero diciendo que trabajaba para poner a Estados Unidos en situación imposible. El nombramiento de Irene Montero en el Grupo de Puebla. Solamente las contamos aquí. Sí, claro. En las conexiones Bueno, con ¿y lo Manuel, que acaba de no lo contar de cuenta Cuba? nadie. ¿Tú sabías algo? Sabía que se había detenido al corresponsal, pero es que... ¿Y habías leído por qué? Por informar, pero como ha sido detenido no se ha podido informar de la muerte de este opositor. Entonces ya no hay ninguna información al respecto. Simplemente ¿Y que has el periodista que visto quiso dar la noticia... unas terribles manifestaciones en la Embajada de Cuba? No, claro. Bueno, pues Esto eso no es lo se que cuenta en el eso es lo resto que del hay. mundo, no solo en España, ¿eh? Claro, No eso es lo que hay. un problema de España. Eso es lo que hay. Es un problema tremendo porque la gente tiene menos de la mitad de la información. Con menos de la mitad de la información y sesgada construyes una opinión pública completamente confundida. Y así no se puede vivir en democracia. La democracia exige que haya pluralidad de opiniones y que haya informaciones veraces.
Si la mayor parte de los medios no hacen llegar la verdad y la información veraz a la población está ciega, va perdida. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que volvería a ganar Pedro Sánchez. Claro, pero ¿cómo no va a volver a ganar? Si es que nadie se ha enterado de lo que ha pasado aquí. Empezando por el número de muertos. Pero si es que hasta el Congreso de los Diputados, María, cuando tú ves en el Congreso de los Diputados un debate sobre el Estado de la Nación o ves un pleno, ¿estás viendo lo que Jaume Roures quiere que veas? Porque hasta la conexión, la realización y la emisión de lo que pasa en el Congreso de los Diputados depende del señor Roures. Ni siquiera Televisión Española es la que lleva esa realización. Las únicas cámaras que pueden estar ahí dentro son las del independentista Roures. ¿Cómo querrás tú que enfoquen a los de Vox aplaudiendo o que enfoquen? No, enfocarán lo que ellos quieren y nosotros vemos de esos debates lo que ellos quieren. Ni siquiera existe la libertad para que en el Congreso de los Diputados nosotros o cualquier otro medio ponga una cámara. ¿Tú crees que eso es normal? No. Teniendo una televisión española además que nos cuesta 700 millones al año, tenemos que pagarle al señor Roures porque nos haga la realización de la señal de Televisión Española. Cuando además Roures también le da a Televisión Española un montón de servicios. Y estamos pagando a un montón de personas, son 6.000 trabajadores en Televisión Española y todavía nos van a enviar dinero de Europa. ¿Para qué? Para pagarle, como veíamos ayer en el concierto del País Vasco, que hasta Rajoy firmó 100.000 euros para la Ópera de Bilbao, a cambio de los famosos presupuestos. Es que es una entrega tras otra, tras otra, tras otra. Bueno, y el secuestro de los sobres de Vox. El secuestro de sobres de Vox es una cosa completamente demencial, hecha por el señor este que ha pintado del arco iris las, vamos, LGTB, todas las furgonetas y esto, gastándose el dinero de todos los contribuyentes. Una empresa como Correos que cada día funciona peor, cada vez es más ineficiente, más ineficaz. Acaban de hacer una contratación de 6.000 personas en Correos en enero. María. Y han pedido un préstamo para pagar las nóminas. Un préstamo para pagar las nóminas y han dicho además, mintiendo flagrantemente, que había caído la actividad durante la pandemia, pero vamos a ver si todas las empresas de logística han multiplicado por 3 su actividad durante la pandemia. No, a ellos les ha caído la actividad, claro, pero porque han mandado a la plantilla a su casa. Por favor. A estar confinados. En fin. Es todo un verdadero disparate. Y ayer Enagas hizo su Junta General por videoconferencia, ahí no había nadie, y tan amigos, ya son consejeros de pleno derecho, Pepe Blanco, Gallego y Montilla. Y a cobrar 160 más lo que toque por ir 9 o 10 veces al año a un consejito de 2 o 3 horas. Que los ministros. O sea, pero vamos a ver, cuéntenselo por favor a los votantes del PSOE y de Podemos. Cuéntenselo a esos votantes de Podemos que encima les han manipulado las elecciones, en La Rioja y en no sé cuántos sitios más. Pero aquí están esperando los votantes de la izquierda de este país a abrir los ojos. ¿Pero qué están viendo? ¿No te parece una cosa muy, muy sorprendente, María? Y me parece sorprendente, no me lo debería parecer, pero nunca dejaré de sorprenderme de que asuntos importantísimos para el país no se conozcan. Estaría muy bien si pudiéramos, antes de acabar el programa, si es posible, no sé, porque teníamos un problema técnico, poner el vídeo este de Robert Epstein en el Senado norteamericano, si lo tenemos, porque además lo hemos doblado. Y si es posible, y si no mañana, ¿no? Pero vale la pena que vean cómo es posible que los que dominan el mundo en este momento, los que dominan Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon, son capaces perfectamente de manipular unas elecciones y hacer que ganen quienes ellos quieren que ganen. O sea, entonces, ¿dónde está quedando la esencia de la democracia y la legitimidad de las elecciones democráticas? ¿Dónde se va a poner el límite a esa presión, a esa capacidad de manipulación? ¿Dónde se va a poner? Hoy estaba viendo también la posición de la OMS en el tema de la pedofilia. Tenemos que dedicar al menos un programa o medio programa a hablar de las cosas que están haciendo con los niños y de las cosas que les proponen a los niños. Me estaba leyendo el planteamiento que tiene la OMS y la UNESCO en la educación sexual para los pequeños, pero es que hablan de educar sexualmente a los niños de 3 a 8 años
y de explicarles unas cosas a niños de 3 a 8 años que dices, pero me cago en vuestros muertos. Pero ¿cómo es posible? Sois malditos seáis. A los niños no se les toca. O sea, no se les puede. Sois criminales en ese tema de los niños. Y todo el mundo está callado. Pero ¿cómo es posible? Ese es uno de los temas. Yo sé que nuestros espectadores que nos siguen nos lo han escuchado. A mí por lo menos me lo han escuchado otras veces. Pero no consientan, hablen, griten en ese tema. No consientan que manipulen a sus hijos, que los metan en un camino de perversión para toda su vida. En un camino contra la naturaleza de las cosas, que solo les va a traer infelicidad. No permitan que manipulen a los niños, que eso luego no tiene vuelta atrás una vez que los han metido en un determinado camino. No puede ser. A los niños hay que amarles, educarles, formarles en torno a la naturaleza del hombre y conforme a los principios de la naturaleza. Y además los que quieran, los que crean en Dios, conforme a los principios de la ley de Dios. Y desde luego no permitir que nadie los manipule. Eso es que eso no es negociable. O sea, hay que hacer lo que sea en ese asunto. Hay que estar dispuesto a dejarse la vida, la piel, la profesión o la televisión por ese tema. Lo Eso no tiene... Este martes Javier Villamor hacía referencia precisamente a esos documentos de la ONU en los que a niños de 5 años se les intenta ya hablar de unos contenidos que, no sé, quizá en la adolescencia, pero a niños de 5 años no tiene ningún sentido. Ninguno en absoluto. Pero los documentos de la ONU son los que sobre los que trabajan la mayoría de gobiernos después. Bueno, son documentos hechos por esos lobbies y los pretenden imponer y de hecho una parte muy importante ya los han impuesto en las leyes, por ejemplo, que ha aprobado Feijóo en Galicia, en las leyes que ha aprobado el Partido Popular en Madrid, las que ha aprobado Convergencia, aprobó en su tiempo en Cataluña, las que ha aprobado todo el PSOE y toda la izquierda en Valencia y en otras partes de España, la que acaba de aprobar ahora mismo Andalucía, gobernada por el Partido Popular, para permitir que entren a celebrar la Semana del Orgullo Gay en los colegios de Andalucía. O sea, pero ¿qué me están diciendo? O sea, pero qué orgullo. Orgullo el de las madres que traen a sus hijos, incluso teniendo gravísimos problemas económicos o sabiendo que sus hijos van a nacer enfermitos. Pues eso sí es para tener orgullo. O lo de los padres que pelean toda su vida por sacar adelante familias numerosas y con una dureza y luchando contra todo y contra todos. Y toda esa gente no tiene ningún apoyo, ninguna ayuda. Y ves a esos lobbies llevándose millones y millones de euros para hacer unas cosas que son repugnantes. No sé. Yo creo que hay mucho silencio en este país en ese tema, muchísimo silencio. Y los que callan son corresponsables de todo esto, ¿eh? Los que callan por miedo, por cobardía, son corresponsables de todas estas cosas, María. Ocurren en gran medida porque la gente está callada. Si la gente hablara, por lo menos habría un debate y se tentarían la ropa. Pero está todo el mundo callado. Y los partidos políticos menos Vox, todos poniéndolas. Y las empresas, todos poniendo la banderita. Pero eso sí, pregúntales en la intimidad a ver si educarían a sus hijos en según qué cosas. Y te dirán, no, yo no. ¿Y fuera? ¿Por qué no eres? De los demás sí. Sí, ¿no? Porque tú como lo llevas al high school de no sé dónde o al alemán de no sé dónde, tal, ahí no hay problema. Pero ¿y los hijos de los demás que van al instituto público ahí al lado en Parla? Esos te importan un bledo, ¿no? Por favor, hombre. Por favor. O sea, de verdad que, en fin. Tenemos que hacer una pausa. Es el momento de pedir a nuestra gente que nos ayude y que estén, a los espectadores, ¿no? ¿Cómo nos pueden apoyar? Sí. Para que y háganlo, por favor, porque tenemos que animar a la gente a que rompan su silencio. Tienen que romper su silencio. Vamos a recordarles las maneras de hacerse socio del Club de Amigos, que además son las mismas de conseguir el lote España en el Corazón. Luego les volveré a enseñar el lote España en el Corazón, que como íbamos mal de tiempo en la primera parte del programa, lo he tenido que hacer
un poquito rápido, pero saben que nos pueden apoyar para que nosotros sigamos sentados en esta mesa haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, que hemos intensificado de verdad con todo el gusto del mundo durante el tiempo que ha durado la crisis del coronavirus, pero queremos seguir trabajando para darles voz a todos ustedes. ¿Cómo se pueden hacer socios del Club de Amigos? Nos pueden llamar al 91-616-2464, nos pueden mandar un email, enseguida les diré la nueva dirección porque saben que la hemos cambiado, o pueden entrar en la página web del Club de Amigos del Toro Televisión, que les voy a recordar también ahora mismo, que es clubdeamigos.eltorotv.com. Es la forma más rápida, ya saben que si llaman solamente tienen que hacer una llamada, que les devolvemos la llamada si no les contestamos en ese mismo instante a lo largo del día o del día siguiente. Y la manera rápida, como digo, es clubdeamigos.eltorotv.com, porque allí entran, eligen arriba la opción hacerse socio del Club de Amigos y rellenando ustedes mismos el formulario generan su alta de manera automática. Lo están viendo en sus pantallas y también ya ese nuevo email club@eltorotv.eu. Es importante que apunten este nuevo si prefieren hacerlo a través del correo electrónico, porque el que les estábamos dando hasta el lunes ya no funciona, es este ahora, club@eltorotv.eu. Hay una novedad también que es el Instagram. ¿Es verdad? El Instagram, han hecho el Club de Amigos, ha hecho un Instagram, ¿no? Cuéntalo tú. Pues yo no te creas que soy muy hábil manejando Instagram, pero sí hay un perfil que enseguida les digo también. Y mira, a ver si lo podemos ver en las pantallas. Se llama Club de Amigos Toro TV. Club de Amigos Toro TV, exacto. Club de Amigos Toro TV, eso Club está en Instagram. Y ahí se van colgando las noticias en torno al Club de Amigos, a veces propuestas, ofertas, cursos, cosas que van, actividades que van haciendo, y a través de Instagram pueden estar siguiendo el Club de Amigos Toro TV. Todo seguido, ese es el Instagram. Club de Amigos Así Toro que TV, ahí sin pueden ningún hacerse, punto, sin nada complicado. Nada, es muy fácil. Club de Amigos Toro TV. Y pueden ver, además de todas las novedades del club, vídeos pequeñitos para recordar lo que ha pasado en la redacción abierta. Bueno, eso de Instagram es muy... Yo no estoy, pero es muy divertido. Y a mí me piden de vez en cuando hacer cosas para el Instagram. Está muy bien, muy bien. Por cierto, ahora lo comentaremos en todo caso, pero vamos a empezar un programa de cocina. María. ¿Qué me dices? Sí, y queremos que mujeres del Club de Amigos, discriminación positiva, que cocinen y que tengan platos que son especiales, que ellas los han hecho toda la vida, que los hacen muy ricos, que nos pongan correos y digan, pues yo hago una tortilla de patatas o unos garbanzos o preparo lo que sea, platos tal, porque las vamos a invitar a que vengan a cocinarlos con Josean, el cocinero de Yumbe. Anda. Sí. Incluso yo me voy a poner Eso te iba a decir, y lo presentaremos tú y yo y probaremos todos los platos. Hombre, por supuesto. Durante algún tiempo. Luego ya nos iremos a una clínica de adelgazamiento. Pero que nos escriban al Club de Amigos y digan, oye, que mi abuela hace yo qué sé qué, unas perdices y pues llamamos a la abuela para que venga a cocinarnos las perdices. Así que queremos que ese programa de cocina enganche directamente con el Club de Amigos. Eso sí, hay que ser del Club de Amigos para poder venir a cocinar con Josean. Mira, pues pueden llamarnos al 916162464, entrar en clubdeamigos.eltorotv.com o en club@eltorotv.eu. El perfil de Instagram, Club de Amigos, Toro TV, todo junto. Una pausa brevísima. ¿Y el vídeo americano? Que viene ahora, después de la pausa, me dicen. A ver si podemos verlo después. Que van a asombrarse con este vídeo. No se vayan porque se van a asombrar. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas y creo, Julio, que tenemos disponible ese vídeo al que tú hacías mención. Sí, porque además es muy interesante, porque a veces creemos que todo es así bonito y limpio. Pues las elecciones se pueden manipular y hay muchas formas de hacerlo. Y aquí hay un hombre que es extraordinario el testimonio porque se trata de un tipo que vota demócrata.
No es un tío que de Trump, que se le puede... No, porque aquí depende de dónde seas, oye, puedes hablar o no, ¿sabes? No todos tenemos la misma credibilidad de entrada. Si nosotros defendemos a Trump ya no tenemos ninguna, pero los que defienden a Clinton, esos son todos inmaculados, limpios y perfectos. Bueno, pues este defiende a Clinton y mirad qué cosas dice en el Senado de los Estados Unidos, porque vale la pena escucharlo. Si he entendido sus antecedentes, no es ni republicano ni conservador. ¿Es correcto? Sí, esa sería una interpretación. Y en efecto, eres el anterior jefe de redacción de Psicología Hoy. Correcto. Entonces, usted declaró antes en este comité que la manipulación de Google de los votos dio al menos 2,6 millones de votos adicionales a Hillary Clinton en el año 2016. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Quiero asegurarme que lo he entendido. Tú personalmente apoyaste y votaste a Clinton. Fui un partidario público muy fuerte de Hillary, ¿sí? Entonces, no está consternado porque la gente la votara, pero su testimonio dice que Google, con sus resultados, manipulaba a los votantes sin que fueran conscientes. En una escala masiva, lo que estoy diciendo es que yo creo en la democracia, yo creo en las elecciones justas y libres, más allá de que me identifique más con un determinado candidato o partido. Y echando la vista atrás, si he entendido tu testimonio bien, has dicho que en las subsiguientes elecciones, la manipulación de Google, Facebook, Twitter y Big Tech pudo llegar a manipular 15 millones de votos en las elecciones. En 2020, las principales compañías apoyaban al mismo candidato. 15 millones de votos que podían moverse sin el conocimiento de la gente y sin dejar un rastro escrito en las autoridades. Ha descrito el recordatorio de ir a votar y ha dicho que no era un anuncio de ningún servicio público, sino más bien de manipulación. ¿Puede explicar cómo? No estoy muy seguro de los detalles. En un día de elecciones de 2016, si Mark Zuckerberg, por ejemplo, elige mandar un recordatorio de ir a votar, solo se lo dice a los demócratas, nadie sabrá que lo ha hecho. Entonces, él le habría dado ese día, adicionalmente, al menos 450.000 votos a los demócratas. Y lo sabemos, sin duda, porque Facebook tiene datos públicos, porque hicieron un experimento del que no dijeron nada durante las elecciones de 2010, que además publicaron en 2012. Tenían cerca de 6 millones de usuarios de Facebook involucrados, a los que enviaron un recordatorio de ir a votar, y hubo más de 360.000 que se levantaron del sofá y fueron a votar. Y de otra forma, pues se habrían quedado en casa. La cuestión es que no creo que Zuckerberg mandara ese recordatorio en 2016. Yo creo que él estaba convencido, Google también estaba convencido, y todas las empresas. No creo que él lo enviara sin una supervisión. Nunca sabremos lo que esas empresas están haciendo, pero la cuestión es que en 2018 estoy seguro de que fueron más agresivas. Tenemos muchos datos que lo corroboran también. Y en 2020 podéis apostar que todas estas compañías van a ir a por todas. Y los métodos que están usando son invisibles, son subliminales, son más poderosos que cualquiera de los efectos de las ciencias del comportamiento. Y llevo, créanme, en este campo más de 40 años. Los compañeros demócratas de este comité a veces hablan de su vista. Es el efecto pernicioso de las grandes fortunas y las grandes empresas. Lo que está testificando es que un puñado de los gigantes de Silicon Valley, los billonarios, las grandes empresas, son capaces de gastarse millones de dólares de beneficios de forma masiva para influenciar los resultados de las elecciones, además sin contabilidad. Has dicho que no sabemos, no tenemos forma de saber si Google o Facebook o Twitter influenciaron a demócratas o republicanos o cómo lo hacían, porque es como, digamos, una caja negra sin transparencia o contabilidad. ¿Te estoy entendiendo bien? Senador, con todos mis respetos le tengo que corregir. Si Zuckerberg decide mandar un recordatorio de ir a votar solo a los demócratas el día de las elecciones, no les cuesta ni un euro.
Suficiente. ¿Sabe quién fue el que más apoyó la campaña de Hillary Clinton económicamente en el año 2016? Creo que sí, pero recuérdemelo. El financiador número 1 de la campaña de Clinton para las elecciones de 2016 fue Alphabet, la compañía padre de Google, que fue nuestro primer testigo. Fue el que la financió principalmente. Movieron 2,6 millones de votos a su favor. Pensaría en cualquier persona, esté o no a favor de alguna campaña, debería estar profundamente consternada sobre un puñado de empresarios de Silicon Valley, billonarios con tanto poder en nuestras elecciones, para de forma silenciosa y engañosa mover votos. Otra vez, con respeto debo corregirle, los 2,6 millones de votos son solo el fondo, oscilan entre 2,6 y 10,4 millones, dependiendo del nivel de agresividad que usaran con las técnicas que he estado empleando yo los últimos 10 años y medio. ¿Podría repetirlo? 2,6 millones son solo el fondo del mínimo. El rango oscila entre los 2,6 y 10,4 millones de votos, dependiendo del nivel de agresividad que usaran en las técnicas de los escenarios que hemos analizado, como la manipulación en los buscadores y otras muchas técnicas. Ellos las controlan y nadie puede contabilizarlas. No son competitivas, son herramientas que ellos tienen únicamente para su disponibilidad. Impresionante lo que desvelaba en el Senado el jefe de redacción de la revista Psicología Hoy. Abordaremos este asunto en próximos programas, pero les decía al inicio de la redacción abierta que volveríamos al final sobre el caso Dina, en espera de lo que sucediese en el juicio rápido al que se tenían que enfrentar hoy Claudina y Asunción. Enseguida vamos a hablar con ellas. Antes vamos a recordar la información desvelada este pasado fin de semana por la periodista de OK Diario, Teresa Gómez. Teresa había tenido acceso, aparte de la declaración, al audio de la declaración de Dina Busselham ante el juez García Castellón, del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid. Se trata de esa declaración ya famosa y a la que aludíamos también en la entrevista a María Montero, en la que Dina Busselham trata de exculpar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero incurre en algunos errores, por lo que termina señalándole. Lo cierto es que usted, tanto a preguntas nuestras como de las distintas partes acusadoras que ha reconocido, también a preguntas del señor magistrado, que hay unas capturas de pantalla y que se envían esas capturas de pantalla. De las capturas de pantalla enviadas, hechas y enviadas, destaca una, que es una de las que más eco tiene en la publicación que se hace en los medios de comunicación, en cuanto a que aparece una frase de agravio del señor Pablo Iglesias a una conocida periodista nacional. Sí, ¿no? Sí, pero yo no puedo, repito, asegurar que yo he enviado yo no le he hecho la pregunta todavía. No puede asegurar, pero lo cierto es que uno de los pantallazos es eso. Cuando el señor Pablo Iglesias se reúne con el señor Asensio, en la sede del Grupo Z Editorial, se da cuenta accede a ese contenido del móvil y luego se da cuenta cuando se publica en OK Diario que coincide. Por lo tanto, el señor Pablo Iglesias se da cuenta que las publicaciones de OK Diario que potencialmente más le perjudican han sido objeto de una captura de pantalla hecha por usted. No le pide explicaciones de por qué hace una captura de pantalla de una conversación que le puede perjudicar. ¿No? No. Porque es que, repito, esa captura de pantalla se está dando por hecho que se envía, pero yo no puedo asegurar que se ha enviado esa captura de pantalla. Impresionante. Pues no sabemos si por estas revelaciones están muy nerviosos los líderes de Podemos y, bueno, pues como consecuencia, este lunes, ayer se lo contaba la propia Claudina en esta mesa, fueron retenidas 3 vecinas de Galapagar por la Guardia Civil por acercarse a la mansión a media tarde con banderas de España, poner el himno de España cerca en un móvil, entre otras canciones,
y también porque una de ellas gritó ¡Viva España! Nos aclaraban ayer Claudina y Asunción que ellas no fueron obligadas a ir al cuartel de la Guardia Civil, pero les preguntaron si querían declarar y como estaban siendo denunciadas por teóricamente haberse saltado el perímetro, quisieron ir. Bien, hoy han tenido por fin el juicio rápido, que como digo, de rápido no ha tenido nada, y creo que tenemos ya conexión con Claudina Gutiérrez al otro lado del teléfono. Claudina, buenos días. ¿Qué tal, María? Pues deseando saber de vosotras, toda la mañana pendiente, pero os han tenido ahí casi más que en el cuartel. Ha sido, la verdad que lentito, el juicio de rápido, nada. Hemos estado, nos han citado a las 9:30, no hemos entrado hasta las 12 y algo, creo. Hemos declarado y hemos estado esperando. Y ahora mismo, cuando me habéis llamado, tengo la resolución en la mano y dice, se decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones, porque creo que el Ministerio Fiscal no estaba de acuerdo con lo que era un tipo de denuncia administrativa y ellos lo pedían por penal, en fin. Qué buena noticia, Claudina, o sea que estáis absueltas, sí, podemos decir. Estamos absueltas, gracias a Dios, la verdad que sí. No hay damas. Además ha venido un montón de gente a apoyarnos y ha sido súper gratificante y nos han ayudado muchísimo, de verdad, Sí, ha sido muy durísimo, al mismo tiempo, Claro, por lo que tú nos contabas. Claro, porque realmente la situación, ¿no? Y verte en un juicio delante de un juez que te pregunta, que no te conoce, que no sabe lo que has hecho y que te tiene que creer, ¿no? Y en fin, estás ahí pues con las palabras de los guardias civiles también. Pero bueno, mira, en fin, por lo menos ha salido lo que esperábamos, que es la justicia, que hace justicia a lo que ocurrió realmente. Claro. Claudina, habéis tenido que relatar, me imagino, ante el juez todo lo vivido el lunes. Dices que Fiscalía no estaba de acuerdo, porque ¿qué era lo que se pedía para vosotras? ¿Una multa? Pues es que no, creo que pedían pena de cárcel y también una multa administrativa. Entonces creo que había un poco, la verdad que yo como no sé de leyes no entiendo nada de esto, pero sí que había como algo que no cuadraba en esas dos, que no podían ir juntas, algo así. Por eso la Fiscalía pues ha dicho que ni uno ni otro. Pero vamos, no lo sé. O sea, sinceramente, las palabras técnicas y lo nerviosa que estoy, ni idea. O sea, bueno, pero ahora ya te puedes tranquilizar. Aquí lo que pone es resistencia o desobediencia a autoridad, agentes o personal de seguridad privada. Y, vamos, cosa que no ocurrió. Nada, por favor, vamos, voy a resistir, que dices que después de haber pasado un cáncer no me hago una herida y yo ni loca, vamos. O sea que para nada. Claudina, ¿habéis tenido que ver en el juicio a los agentes que no os trataron nada amablemente el lunes? No había, hemos prestado declaración primero Chon y luego yo, hemos ido por separado. No han querido que testificase el testigo, porque teníamos una tercera persona que no fue multada, y no han querido. Ni siquiera ha hecho falta que declarase Laura, ¿no? Finalmente. No ha querido que Laura declarase. Entonces, pues nada, hemos declarado. Y es curioso porque, claro, es la verdad, y la declaración de Chon y mía, que las hemos puesto juntas después, es que eran exactamente, parecía que las habíamos calcado. Era pues lo que había ocurrido, realmente. Claro. Y entonces, pues bueno, no sé, no había ninguna cosa que pudiese decir que habíamos desobedecido ni para nada, algo que no ocurrió nunca. Que te digo, María, que era porque estábamos con la bandera de España y con el himno de España y que les molestó desde la casa, que se oía poquísimo, pero les molestó seguro. Así que, y para darnos un poco de miedo. Sí. Sí, yo lo tengo clarísimo, Claudina. Pues muchísimas gracias. Os voy a dejar que disfrutéis de esta buena noticia. Eso sí, os espero mañana para que nos lo contéis todo. Ay, vaya. Vale, pues luego hablamos. Gracias, Claudina. Feliz tarde. Un besito. Adiós. Muchas gracias, María. Y nos quedan pocos minutos de programa, pero no quiero finalizarlo sin ponerles al día de cómo está el asunto de los controles a turistas. El pasado martes
nos desplazábamos desde la redacción abierta de las mañanas hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas y les contábamos a todos ustedes cómo esos triples controles de los que habla el Gobierno son 3 controles, efectivamente, pero que consisten en que los pasajeros que aterrizan en nuestros aeropuertos rellenan un formulario diciendo que no sufren coronavirus. Luego hay otro control en el que se hace pues, una visualización, una persona observa a todos los viajeros que entran en nuestro país y por último se les hace un control de temperatura, pero que como decimos esos controles, bueno, pues si alguien tiene fiebre se puede camuflar simplemente con un paracetamol, con lo cual parece que no son demasiado efectivos. A día de hoy, 8 días después, la situación sigue siendo la misma. Los turistas, antes de viajar a nuestro país, tendrán que facilitar su localización, eso sí, y también la de los contactos en caso de contagio, pero los controles seguirán siendo simplemente visuales y de temperatura. A su llegada al país, de momento el Gobierno no tiene previsto realizar test. España realizará formularios de salud pública a los turistas antes de viajar al país para facilitar la localización de los contactos en caso de contagio y hará controles documentales, visuales y de temperatura a su llegada al país. Según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, este tipo de formularios recoge información tal como la dirección de la estancia en España, antecedentes de viajes y cuestiones de carácter médico. Este formulario, que deberá cumplimentarse vía electrónica antes de viajar a España, se convierte en un código QR que el viajero deberá presentar en los controles sanitarios a su llegada. Así, si se detecta que un viajero puede padecer COVID-19, se le realizará una evaluación médica que consistirá en la toma de temperatura mediante termómetros sin contacto o cámaras termográficas. De confirmarse que el viajero padece coronavirus, tras la toma de temperaturas y los controles previos, las autoridades sanitarias activarán, según recoge la orden, los protocolos establecidos para derivarlo a un centro sanitario. Bueno, seguiremos este asunto como otros muchos que creemos que son de un gran interés para todos ustedes. Y cuando nos quedan pocos minutos voy a saludar ya al otro lado del teléfono a Jessica Zorogastúa, directora de Madrid365.es. Jessica, muy buenos días. Buenas noticias, por fin. Creo que no nos escucha Jessica. Hola. Hola, Jessica. ¿Qué tal? Te decía que por fin tenemos buenas noticias que dar, ¿no? Sí, tenemos varias buenas noticias que dar. Creo que Madrid está poco a poco retomando el pulso de la apertura económica. Acaba de decir la Comunidad de Madrid que permitirá que los bares de copas y las discotecas puedan abrir a partir de este viernes 3 de julio. Se adelanta así un poco la fecha, bueno, con un 40% de aforo, eso sí, pero ya pueden abrir, respondiendo un poco a la demanda de los empresarios del ocio nocturno y adelantándose 3 días a la fecha, porque estaba prevista la apertura para el día 6, ¿no? Y también hoy, miércoles 1 de julio, Madrid inaugura las piscinas de verano. Que muchos lo estaban deseando con el calor que está haciendo aquí. Exactamente, con esta ola de calor que tenemos y que además parece que va a continuar en los siguientes días, pues la gente estaba pidiendo un poco el poder asistir a estas piscinas públicas, que además son muy grandes y con muchas medidas de seguridad que están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, ¿no? A todos los trabajadores han pasado pruebas de PCR y bueno, y aunque va a haber turnos de mañana y turnos de tarde, pues al menos la gente, los madrileños podrán tener un respiro a este foco de calor y poder divertirse y también airearse de esta locura que ha sido el confinamiento, ¿no? Siempre, por supuesto, y lo recordamos, con prudencia, con medidas de seguridad, con responsabilidad personal, ¿no? Y sobre todo, y he dejado para el final, la tercera noticia: junio se ha cerrado con 2 días en la Comunidad de Madrid sin ningún fallecido. Que esa es la mejor noticia de todas, desde luego, ¿verdad? La mejor noticia de todas. Yo creo que para toda España y para todo, especialmente para Madrid, que ha vivido momentos muy duros, que veíamos que la cifra no bajaba y que ha ido descendiendo poco a poco, pero el poder decir que ya llevamos un par de días sin tener que lamentar que una persona fallezca por la enfermedad, pues es una gran noticia. Una gran noticia para la sociedad, para las familias, para cada uno de nosotros y también, por supuesto,
para el futuro de Madrid, ¿no? Yo creo que la gente vendrá mucho más tranquila también a disfrutar de la ciudad, a disfrutar de la región, o que saldrá mucho más tranquila también y mucho más aliviada pues, a una terraza, a una tienda, ¿no? Y eso es importantísimo para todos. Pues sí. Jessica, contábamos a los espectadores justo antes de conectar contigo que parece ser que no se toman medidas en lo relativo a los test para los turistas que aterrizan en toda España, pero bueno, nos interesa especialmente el caso de Madrid porque es en Madrid donde está el aeropuerto de Barajas, por donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sospecha que entró el virus a nuestra región. Bueno, se insiste en que se va a dar a los turistas un código para que estén perfectamente identificados, se les van a pedir contactos por si se contagian, pero al final en lo importante no hay cambios, ¿no? Exactamente, no hay ninguna variación. Hoy abre la T1, hoy llegan muchísimos turistas, están programados muchos vuelos internacionales y también nacionales, y sin embargo pues seguimos en la misma situación. Yo creo que más allá de los gobiernos todos estamos muy preocupados porque haya un nuevo rebrote y porque además el propio ministro ha reconocido ayer o hace 2 días que muchos de los casos que han entrado importados la última semana han sido por Barajas. Claro. Claro, como nos explicaste el viernes. Y además hoy en esa misma información en la que dais esa gran noticia, que es que junio ha cerrado con 2 días sin fallecidos por coronavirus en Madrid, sí se habla en cambio de contagios, o sea, sigue habiendo contagios, con lo cual si sigue habiendo una puerta de entrada muy evidente que no se controla, seguirá habiendo contagios y seguirá habiendo repuntes de focos concretos. Efectivamente, y yo creo que el hecho de que la Comunidad de Madrid haya pedido que se hagan PCRs en origen o que se hagan PCRs aleatorios aquí no son medidas descabelladas. Primero porque si te hacen una prueba de manera aleatoria cuando tú llegas al aeropuerto de Barajas, pues ya te piensas si viajar o no, si tienes fiebre. Claro. Y dices, no vaya a ser que esté y me pierda las vacaciones, pero es que si me van a poner en confinamiento 15 días, pues casi que no voy. Yeah. Y aparte de eso, mucha gente lo dice, ¿no? Si cuando tú tienes que ir a Estados Unidos, tienes que inscribirte, rellenar un formulario, pagar una tasa, que tienes que hacerlo con 15 días de antelación, ¿por qué no pedir una prueba en origen, ¿no? Claro, claro, porque hay otros países que sí lo hacen. Hay otros países que lo están haciendo. Es verdad que la Unión Europea no ha puesto una medida uniforme para todos los países, pero yo creo que siendo España y Madrid en particular con un aeropuerto internacional, que es la puerta de entrada principal, donde vienen millones de turistas por turismo, donde viene la gente buscando el sol, no se puede permitir no tomar medidas que vayan más allá. O sea, no nos deberíamos igualar con la media de Europa. Tendríamos que ser los primeros en buscar medidas de prevención para que eso no se vuelva a repetir. Pues sí, sería necesario. Jessica, antes de despedirte, recuérdanos cómo inscribirnos en la newsletter para poder recibir en nuestro móvil o en nuestro ordenador todas las novedades, todas esas noticias de Madrid 365. Pues entrando en Madrid 365, ahora mismo además os salta directamente el formulario de inscripción, solamente con el nombre, el correo electrónico y el código postal ya recibirán en sus correos electrónicos el newsletter de Madrid 365. Ya hemos lanzado nuestro primer newsletter, hemos tenido muchísimas buenas respuestas y agradecemos a todas las personas que nos ven y que se han inscrito en la buena acogida del newsletter. Pues Jessica, muchísimas gracias. Gracias, María. Hasta mañana, que pases una Hasta feliz mañana. tarde. Feliz tarde. Nos quedan unos segundos porque nos vamos a despedir de nuevo con ese vídeo que les hemos mostrado en varias ocasiones de una niña pidiendo a nuestros políticos que tengan en cuenta que no hay que adoctrinar a los niños, que no hay que adoctrinar a nuestros pequeños, y como además ha recordado hace un ratito Julio Ariza. Les recuerdo que hemos tratado en profundidad las nuevas revelaciones de Confilegal relativas al caso Dina. Seguiremos con este asunto mañana. A lo largo de la semana tenemos la seguridad de que se van a publicar más novedades en este asunto, y les recordamos también que nos pueden seguir en directo en YouTube y además hay ya perfil de Instagram. Que pasen una muy feliz tarde. Yo regreso mañana jueves, como siempre, a las 12 en punto. Hasta luego.
Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña.